trabajamos codo a codo con educadores sociales, también con trabajadores y con psicólogos. Ya lo ha dicho el secretario de Estado, esos son los 3 pilares de la necesidad de intervenir con aquellas personas que o bien están en riesgo de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Y algo que me ha gustado también mucho es la necesidad de mantener la ilusión en nuestro trabajo y la vocación, que creo que es algo importantísimo y que también debo de decir en lo que estamos, igual que ustedes, los jueces de menores, que somos solo 81 jueces de menores en toda España, en gran parte somos jueces vocacionales que nos hemos quedado en nuestros destinos, pese a haber podido progresar en la carrera y tener destinos quizá, por lo menos desde el punto de vista de fuera, mucho más relevantes, porque creemos en nuestro trabajo, porque nos gusta nuestro trabajo y porque estamos aprendiendo constantemente. Y aprendiendo de personas como ustedes, que son lo que la ley del menor llama expertos en ciencias no jurídicas. En mi trayectoria, y yo les voy a explicar un poco cómo voy a realizar mi intervención, quiero explicarles un poco pues, cómo he trabajado yo con menores para que vean de dónde procede mi conocimiento. Siempre debo decir que estoy en la rama jurídica y, por lo tanto, que puedo cometer alguna incorrección, ruego que me disculpen. ¿Cuál es mi trayectoria? Luego quiero hablar también de con qué menores he trabajado yo, qué entiendo por infancia, por juventud y por adolescencia, que son conceptos muy difusos, en parte precisos en la legislación. ¿En qué legislación nos tenemos que fijar para ver dónde está esa protección efectiva de los menores y qué sistema de protección hay? Aquí también se ha dicho algo acerca de que ese sistema no es estático, el menor no es el menor al que le debemos de pasar la mano por la espalda, decirle pobrecito y meterlo en un centro de protección, sino que debemos hacer que participe activamente en la sociedad. Y finalmente voy a explicar un poquito cómo trabajamos en menores con esos menores que están en situación de desprotección y también, por supuesto, qué propuestas quisiera hacer yo desde algunos ámbitos y los factores que pueden influir en esa desprotección. Yo me he enfrentado a todo tipo de menores. Me he enfrentado a menores en situación de desprotección, a menores en conflicto con la ley, a menores en conflicto con sus progenitores, por ejemplo, que tienen un procedimiento de divorcio, de separación, a menores víctimas también de delitos contra la integridad personal, a menores que están enfrentados, esto es un problema muy grave de la sociedad, a sus propias adicciones, a menores con problemas de salud mental, y he estado destinada en juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, pero es que desde hace 17 años mi trabajo cotidiano es con menores, pero no solo con menores desde la perspectiva de menores que cometen delitos, sino que son muchos los años donde he estado reforzando ese juzgado de familia y, por lo tanto, llevando todo tipo de procedimientos, desde una adopción hasta un procedimiento de oposición a una medida de protección, una separación, un divorcio. Y luego también he tenido otra perspectiva distinta que creo que me ha enriquecido mucho, que es observar desde la Audiencia Provincial de Jaén, en la que he dictado pues, sentencias durante más de 2 años, el trabajo que realizan en toda mi provincia mis compañeros, y ver desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, no piensen que trabajo mucho, es porque es obligatorio para los jueces de menores en Jaén sustituir en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Desde este juzgado también he visto cómo la situación de los menores cuyos padres se encuentran en el centro penitenciario, a veces uno progenitor y a veces incluso los dos. Todo esto creo que ha enriquecido mucho mi trabajo. En esa trayectoria yo podría decir que la evolución de los menores durante 17 años no es mala, pero sí es verdad que ha cambiado un poco el perfil de los chicos. Y hay algo muy importante en los menores que tenemos ahora, que es el problema de adicción a la tecnología. Esta adicción a la tecnología nos está evitando el enfrentamiento cara a cara, es decir, que las cosas se digan de persona a persona, está haciendo que prescindan de las relaciones sociales y está provocando en algunos tipos delictivos, concretamente, por ejemplo, en el delito contra la libertad sexual, está provocando ese acceso temprano a la pornografía del que tanto se habla hoy en día y que es un riesgo. Pero sí debo destacar en cuanto a ese perfil de menor con el que nos encontramos hoy en día 2 cuestiones que creo que importan. Una, el aumento de menores que están procesados o incluso condenados por delitos con armas blancas. Esta semana he tenido nada más que 2. Antes de ayer tuve un chico que le cortó en el cuello a un policía nacional, llevaba fugado 1 mes y ha acabado en un centro de internamiento porque el policía nacional acabó en la UCI con lesiones con riesgo para su vida. Y el viernes pasado también tuve un chico que apuñaló a otro chico en Cazorla, también con una situación
situación de riesgo vital muy importante. Pero esto se está generalizando, esto no pasaba antes. Y luego también veo cómo en materia de violencia de género nos estamos encontrando con asuntos en los que la intensidad y la gravedad de los actos de dominación que se están ejerciendo sobre las menores está mimetizándose con la conducta que han llevado a cabo los mayores de edad. Esto me preocupa mucho porque creo que es algo que no es bueno para esos menores. Lo segundo de lo que quiero hablar en mi intervención es de qué entendemos por infancia, adolescencia y juventud. Bueno, yo tengo contacto, para que vean cuál es mi trabajo cotidiano, con chicos y chicas que ya han superado los 14 años, que no han cumplido todavía 18 y que cometen un delito. Esto no quiere decir que después de los 18 nos olvidemos de ellos, en absoluto. Pueden estar cumpliendo una medida judicial y, además, durante mucho tiempo, como ahora les explicaré. Y en cuanto a las víctimas, he tenido víctimas de todo tipo. He tenido una víctima recién nacida, es decir, una menor que dio a luz a las 3 de la madrugada en su dormitorio y asesinó al bebé, y tengo una víctima de 80 años de edad, por ejemplo, una señora a la que en un tirón de bolso se cayó y se causó lesiones de importancia, un robo con violencia, pero también, por ejemplo, el año pasado tuve una señora de 78 años, no digo nada que no saliera a la prensa, que en los medios de comunicación se puso de manifiesto que había sido asesinada por 4 menores, entre ellos uno era su nieto. Por lo tanto, veo menores de edades, en cuanto a los autores, centradas en el tiempo, pero en cuanto a las víctimas, cualquier tipo de edad. Sí debo de decir, y aquí voy a un poco a referirme a la intervención del secretario de Estado de Hacienda, nos ha hablado de que va a crearse una especialidad en materia de infancia y adolescencia. Estaba prevista ya en la disposición final 20 de la Ley Orgánica 4/2021. Esto es loable, que haya jueces especializados en materia de violencia, pero quizá es el momento también para que los jueces de menores reclamemos, como venimos reclamando, que se mantenga la especialización. Yo llevo 17 años en el juzgado de menores, vine de Mataró porque había 2 plazas en Jaén, una para mi marido y otra para mí. Yo le dije, tú vete a instrucción, que son mayores, que yo me voy a menores, que yo no sé muy bien cómo voy a estar, pero bueno, ya llevo 17 años, con lo cual estoy muy bien y estoy contenta con el trabajo. Pero estas pruebas de especialización no se han convocado desde entonces. Es decir, que si la víctima, aunque sea menor, es víctima de otro menor de edad, no va a tener derecho a un juez especializado. Y esto quizá no lo ha pensado el legislador, porque el legislador a veces, si me permiten, olvida la jurisdicción de menores, lo hace muy frecuentemente cuando va a introducir modificaciones legales en algún texto. Nada más y nada menos que los delitos contra la libertad sexual, donde el legislador dijo, todos los menores del artículo tal al tal, de 178 al 183 del Código Penal, todos en internamiento. Los jueces de menores dijimos, oiga, que es que los mayores de edad en algunos de esos delitos no tienen pena de prisión y los jueces de menores no pueden tener menos derechos que los menores no pueden tener menos derechos que los mayores. El anteproyecto de la protección de los menores en el entorno digital ha pasado exactamente igual. Yo he hecho una serie de propuestas legislativas ante la Comisión de Transformación Digital en el Senado precisamente para que se tenga en cuenta la situación de los menores. El legislador nos olvida y creo que quizá debería de consultarnos. Y esto ha sido un olvido. También he trabajado con menores migrantes. Tengo el gusto de compartir la mesa con exmenas, aunque esa palabra no me gusta mucho o nada, pero yo es que, sinceramente, mi experiencia, y sobre todo la última, es que, y además lo digo muchas veces porque alguna vez incluso, como se suele decir, en conversaciones de barra de bar, ha tenido uno que corregir a algún amigo o conocido cuando ha venido, yo recuerdo la última conversación cuando le dijo, es que encima estando detenidos les dan un bocadillo, y dije yo, pero bueno, como que les dan un bocadillo, digo, no tienen derecho a comer. Le dije, mira, perdona, los menores migrantes en la provincia de Jaén tienen un porcentaje, cuando estamos hablando de chicos, año tras año, no alcanzan el 10% de los menores que cometen delitos. Y digo antiguamente, porque es que ahora, quizás sea por la política migratoria, no tenemos chicos y chicas. No hemos tenido nunca. Y el último menor migrante que vino al juzgado, que los que llegan a la provincia de Jaén afortunadamente no vienen de un conflicto bélico, el último menor era un chaval buenísimo, era de, como digo yo, un menor infractor, que con una tontería ha roto varios retrovisores de coches mientras iba caminando por una acera, pero es algo que hacen habitualmente nuestros chicos y nuestras chicas. Por lo tanto, el porcentaje de menores migrantes es muy pequeño. Vamos a ver si pasa el camión de que barre.
Nosotros también trabajamos con jóvenes. ¿Qué dice la ley? ¿Cuándo la ley de jóvenes? Bueno, la ley dice que cuando a un menor se le impone una medida como menor y cumple la mayoría de edad, hay quien dice, bueno, ya es mayor, ya no está en el juzgado de menores. No, perdone, sigue cumpliendo la medida aquí, pero es que además la puede cumplir muchos años. La puede cumplir muchos años por las medidas que establece la ley, que prevé incluso una medida de internamiento de hasta 10 años. Yo jamás he aplicado esta medida de internamiento. La propia exposición de motivos de la ley del menor dice que no necesariamente tiene que haber una proporcionalidad entre el hecho delictivo y la sanción, pero el año pasado la Audiencia Provincial sí elevó la condena de uno de los chicos que estaba condenado por el delito de asesinato, que de conformidad se le había impuesto una condena de 7 años y 9 meses, la elevó a 10 años. Ese chico tiene que cumplir 10 años y la ley dice complementada con otros 5 años de libertad vigilada. Así que hagan la cuenta. Si es enjuiciado, por ejemplo, porque ha cometido el delito con 17, se le enjuicia a los 18, puede estar hasta los 33. Pero no olvidemos tampoco qué pasa con los delitos contra la libertad sexual. Saben que se ha modificado la ley para que las víctimas de delitos contra la libertad sexual puedan denunciar. Primero era desde que ocurría el hecho, después se modificó la norma en el año 99 y era a partir de que cumplía 18 años de edad, contaba el plazo de prescripción, y ahora es cuando cumpla los 35. Hace unos meses he enjuiciado a un hombre de 35 años de edad como menor, por una comisión de un delito contra la libertad sexual por agredir sexualmente a su hermana, que entonces él tenía 14 a 16 años, la hermana tenía 4 años menos, de forma continuada durante muchísimos años. La chica está absolutamente destrozada, pero esto evidencia que cuando se modificó la norma, aunque se estaba pensando, muchas veces se piensa en las víctimas de abusos sexuales de la Iglesia, se pensaba en que el autor era menor, también nos podemos enfrentar a autores que no solo eran mayores de edad, sino que eran menores de edad y que con el tiempo, evidentemente, ya son adultos, pero puede que llegue un día que tengamos que enjuiciar los jueces de menores a una persona de 50 años. Esto evidencia que también trabajamos con adultos en la jurisdicción de menores y no con jóvenes. ¿Qué diferencia hay entre infancia, adolescencia y juventud? Bueno, esto es muy difícil, Yo no lo entiendo. Conforme pasa el tiempo, a veces incluso me siento más confundida. Primero porque antiguamente, con 15 años, ya era una persona responsable, adulta, que pues, en los años 50, 60 estaba cuidando de las cabras y estaba en el campo, se casaba muy joven, formaba una familia y era responsable. Ahora resulta que los chavales saben cuáles son sus derechos, pero se les olvida que tienen obligaciones, y tienen bastantes obligaciones. El propio Código Civil, cuando nos habla de la patria potestad, habla de esas obligaciones. Entonces, para nosotros, los jueces de menores, el menor, todos son menores, porque son menores por debajo de 18 años, pero desde la perspectiva penal tenemos los que todavía no tienen 14, estos, si hay cualquier denuncia, van a ir a la Fiscalía de Menores y la Fiscalía de Menores los va a remitir a los servicios sociales. Todos hemos visto en los medios de comunicación cuando un menor de 14 años ha cometido un delito de gravedad y ya nos hemos echado todas las manos a la cabeza diciendo hay que rebajar la edad penal, hay que rebajar la edad penal. Estoy totalmente en contra de rebajar la edad penal, tendré ocasión de explicarlo después, pero a partir de 14 ya son inimputables y siguen siendo menores hasta los 18. Lo cierto y verdad es que aquí hay diferentes tipos de madurez, incluso a veces nos asusta como jueces de menores pensar que el chaval o la chica, sobre todo digo chico porque a veces alcanza la madurez más tarde, va a cumplir la mayoría de edad porque vemos que todavía no tiene la madurez necesaria para, por ejemplo, controlar sus impulsos y no verse envuelto en la comisión de otro hecho delictivo, pero como digo, nosotros tenemos esa franja de edad. La Fiscalía General del Estado, en una circular sobre la cláusula Romeo y Julieta, no voy a entrar, que es una cláusula que excluye la responsabilidad penal cuando los menores son próximos por edad y grado de desarrollo o madurez, habla de niño, como dice todo ser humano menor de 18 años, de menores de 18 años que estén en territorio español, no sé por qué hace esta diferencia, la verdad, y de joven con perfiles más difusos. Y aquí tenemos normativa nacional e internacional que nos sitúa de una manera o de otra, y luego si nos vamos a las administraciones resulta que te pueden dar el carnet joven normalmente cuando tienes entre 14 y 30 años, y ahí tienes beneficios
de, pues, no sé, para acceso a la vivienda, para descuentos, etcétera. Esta sería la edad. Pero la Organización Mundial de la Salud habla de una adolescencia temprana, que dice que está entre 10 inicial, de 10 a 14 años, media de 14 a 17, y luego un último grupo de edad de 20 a 24, que es el que definiría como joven. En definitiva, es muy difícil establecer categorías. Y luego tenemos la perspectiva civil, que sería, creo, con la que trabajan los educadores sociales cuando hay un menor que no está envuelto en la comisión de un hecho delictivo. Tenemos el menor, es decir, de menos de 18, el mayor más de 18, y luego tenemos una categoría intermedia con la que quizá no trabajen tanto porque los menores en situación de vulnerabilidad no se emancipan, que tenemos los menores emancipados, que son vistos como mayores de edad, pero tienen determinadas limitaciones, como que, por ejemplo, que no pueden pedir un préstamo. Pero esto es, como digo, tiene contornos totalmente desdibujados en la práctica. En penal sí tenemos unos límites fijos, pero para trabajar quizá ustedes pues no tengan unos contornos tan definidos, porque hoy en día, de hecho, una persona de 40 o 50 años se dice, mira, si es que es joven y antes era mayor. Esto nos llama mucho la atención. ¿Qué textos legales se refieren? Y no me voy a extender mucho, pero sí destacaré la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, que es muy importante. Nuestra Constitución protege a la familia, protege a la infancia, la protege con independencia de la filiación de los hijos, y establece un artículo muy importante, muy bonito, que a veces olvidamos, que es el artículo 48, que dice que hay que promover las condiciones para que haya una participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. De hecho, me consta, cuando habla de desarrollo político, que se está valorando la posibilidad de que los chicos mayores de 16 años voten. Quizá también haya que dotarles, lo digo por cómo se informan hoy los chicos, haya que dotarles también de un espíritu crítico más en materia educativa, para que puedan formar libremente su voluntad. La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor del año 96 es importante. Y no me voy a extender porque no quiero tampoco comerme tiempo de mis compañeros, porque esta ley habla de algo importantísimo, que es el interés superior del menor. Y el interés superior del menor es que el menor no solo tiene derecho a la vida y a la integridad física, sino algo muy importante, ese interés a que tenga libertad de elegir la cultura, la religión, y habla también de la participación. Dice, derecho de participación de los menores a su libertad ideológica, libertad de expresión y el derecho a ser oído y escuchado. Y aquí les voy a contar una anécdota que recordaba ayer mientras repasaba el texto que había preparado. Recuerdo una vez que vino un señor amabilísimo, era testigo de Jehová. Primero vino solo. Yo, como juez de menores, por supuesto, saben que no tengo competencias en materia de protección. Las he tenido como juez de familia cuando se ha planteado una oposición a una medida de protección. Vino este señor, primero solo, mandado por un funcionario que trabajaba en otro juzgado, quiere ir un amigo a preguntar una cosa, vino, bueno, ¿qué quiere usted? Mire, es que yo soy testigo de Jehová y mi hijo no viene al culto el sábado y el domingo, y además está empezando a salir y llega a las 10 de la noche. Yo estaba un poco sorprendida, digo, bueno, tráigame a su hijo. Me trae al chaval, el chaval era un chaval buenísimo, cumplía horarios, normas, había dejado de estudiar, aunque no se planteaba volver a estudiar, tenía 17 años y estaba trabajando en un asador de pollos, con lo cual estaba cumpliendo con un horario de trabajo, que esto ya es mucho, con 17 años, de forma responsable, y se portaba muy bien. Y lo único que decía, que él no tenía claro si quería ser testigo de Jehová, y que desde luego él no quería, que para él era un rollo ir al culto. Pero yo creo que esto es como si a cualquier chaval, a lo mejor a algunos les gustará, a otros no, le dices que tiene que ir a misa el sábado, o todos los sábados, o todos los domingos, igual le apetece o no le apetece. Bueno, pues yo le tuve que recordar a este señor que su hijo tenía, aunque era menor, que además era un menor mayor, es decir, estaba a punto de cumplir los 18 años, tenía derecho a la libertad ideológica, pero no solo porque lo establece la Ley de Protección Jurídica del Menor, sino que también lo establece, creo que es el 162 del Código Civil. El señor no se fue muy conforme, la verdad. Estaba preocupado porque su hijo llegaba a las 10 y le dije yo, madre mía, este señor no sabe lo que tiene una perita en dulce. Y
La verdad es que no he ido a comprar pollos al asador de pollo, me planteo ir un día a ver si sigue trabajando allí. Yo le recomendé al chico que estudiase y además que se independizase y le dije, hombre, es que también eres hijo único y claro, todas las miradas están centradas en ti. Pasa con aquello de que cuando son 2 o 3 hijos en una familia, normalmente el tercero tiene todo el camino allanado, pero cuando es el primero lo tiene mucho más difícil. Bueno, pues en este marco de protección de los menores no podemos olvidar la Ley 26/2015 de 28 de julio de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Y no me voy a extender sobre estas leyes, pero sí sobre una cosa que me llamó mucho la atención cuando leí, que era la última disposición de la ley. Habilitación presupuestaria 0. Cuando yo dije, hombre, si estamos creando centros de protección para menores con trastornos de conducta, que yo sé lo que pasa porque yo no llevo protección, pero sí tengo menores que vienen por la comisión de un hecho delictivo de un centro de protección con la actual directora del Centro de Protección de Menores con Trastornos de Conducta de Jaén, que yo sé qué dificultades tiene para afrontar situaciones de conflicto con las que ustedes trabajan día a día. Por ejemplo, varios intentos autolíticos de una chica que viene constantemente a la ambulancia, se la tiene que llevar y en salud mental dice, no la ingresamos. Cuando yo, que he tenido ocasión de venir aquí al Servicio de Salud Mental de Granada, dicen, pues si ellos tienen unidad de hospitalización y nosotros no. Y entonces dice, bueno, es que esta chica manifiesta que quiere quitarse la vida, es una situación de conflicto, es una situación muy delicada para el resto de menores y, claro, también las administraciones tienen que pensar que cualquier modificación legal que se haga, esta o la de cualquiera de las que el secretario de Estado nos ha anunciado que se pueden hacer, debe de contar con una habilitación presupuestaria. No solo porque el trabajo se precariza, sino porque sí es necesario profesional especializado y a veces una ratio de profesionales más amplia que la que ahora se tenía. Para eso será necesario una habilitación presupuestaria. Y luego lo ligaré también con que los menores son el futuro de nuestra sociedad, de lo que se habla mucho, y con la necesidad de concienciar a la sociedad que tiene que echarnos una mano, que sin ellos no van a salir adelante. Y ahora pregunto, ¿está la infancia, la adolescencia y la juventud están desprotegidas? Hombre, si no cruzan la calle solo, si ya no salen los niños a jugar. Y es que aquí lo que nos planteamos, y nos planteábamos también con la protección de los menores en el entorno digital, es que les damos la mano para cruzar a la calle, no los dejamos que con 10 o 11 años vayan al colegio solos. Yo cuando he venido aquí, hay 2 o 3 colegios por aquí por la zona y estaba todo el mundo llevando a los niños. Eso es habitual. Pero, sin embargo, delante de una pantalla no les damos la mano. Y aquí tenemos un problema que es pues, ese acceso a contenidos inadecuados, esa violencia digital de la que habla la Ley Orgánica 8/2021, que también estaba comentando con el secretario de Estado, que si tú pones en el buscador digital, te sale al principio y se acabó. Es decir, que no se desarrolló, que era la violencia digital. Yo por eso propuse, no sé si me habrá hecho caso el Senado, que se pudiera registrar cuando se lleva a cabo la estadística de los delitos que cometen los menores, también para los mayores, pero mi competencia es la de menores, se pudiera registrar qué son los ciberdelitos, porque es que si yo me siento a celebrar juicios, la mayoría de los días son ciberdelitos, porque es que las amenazas se han vertido a través de Instagram, por ejemplo, o porque se ha utilizado una red social. Entonces, o porque a ese menor se ha estafado. Tengo muchísimos menores que tienen unas habilidades para el uso de la tecnología alucinantes. Para, no sé cómo, pues con su tarjeta, la tuya y la tuya, comprar juegos de Wallapop y de eBay. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo tienen acceso a esa capacidad de tecnología? Bueno, tengo uno que ha falsificado moneda, ha falsificado billetes. Es un delito castigado con 12 años de prisión. El mayor de edad está en prisión, el menor está cumpliendo una libertad vigilada cautelar, pero tiene una familia absolutamente normalizada y se dedica a fabricar billetes con una calidad estupenda y los vende a mitad de precio. La verdad es que son un poco caros, porque claro, vende 1.200 euros por 600. Me pareció un poco barato, pero bueno, tiene unas habilidades tecnológicas increíbles. ¿Qué factores de desprotección tenemos? Bueno, pues yo hay un factor de desprotección que veo que es importante la práctica. En primer lugar, la falta de madurez
aparejada a la edad, que también a veces depende de la propia personalidad del menor. Tenemos menores influenciables, menores vulnerables, que a veces, como no encuentran su apoyo en la sociedad, pues se van a otro, se relacionan con otro entorno donde son acogidos, pero a veces no de forma adecuada para ellos. Aquí tenemos falta de control de impulsos, trastorno negativista desafiante, tenemos trastorno del espectro autista, por ejemplo. De hecho, la Fiscalía General del Estado el año pasado, en marzo, llevó a cabo una circular estableciendo pues la posibilidad de que esos menores sean acompañados por alguien que pueda facilitar esa declaración. Trastornos del desarrollo y luego ansiedad, depresión. No podemos olvidar la pandemia, que nos queda ahí un poco lejos. Supongo que en otras zonas como las de la Dana también se está viendo muy afectada la salud mental de los menores y también de las familias, porque eso les influye directamente. Otro problema es el absentismo escolar en la época de edad obligatoria de escolarización. Yo soy partidaria de que vayan a lo que sea, a clase. Y luego otra cosa que me llama mucho la atención es que no están yendo, van a un centro de internamiento y sacan unas notas que digo, madre mía, qué potencial perdido. Y creo que nuestra función, y aquí necesitamos la estrechísima colaboración de educación, es conseguir una plaza en un centro, en una actividad educativa que les motive. Oye, pues mira, si no te vas a sacar la ESO, apúntate en una FP básica, a ver si eso, pues había uno que me dijo, quiero ser guarda forestal. Digo, bueno, pues a ver si tenemos suerte y hay plaza en guarda forestal. O en cocina, porque luego hay un montón de chavales que tienen muchas habilidades para cocina. ¿Por qué? Porque, bueno, que a veces no van a clase, no porque ellos no quieran, sino porque la familia le da exactamente igual. Yo recuerdo una anécdota de la técnica de libertad vigilada yendo a la 1 del mediodía a casa del niño y estaba la madre, el niño estaba acostado, pero la madre también estaba acostada. Es decir, que a veces es consentido o promovido por los familiares que no conceden ninguna importancia. Eso da lugar a ocio no en el sentido de actividades que hago en mi tiempo libre, sino un ocio improductivo, a relacionarse con otros chicos en situación de conflicto, a veces mayores que ellos, ya que, bueno, cuando uno está aburrido, pues a veces, como digo, deja de estar motivado mínimamente, lo que supone acudir al centro educativo, porque esto ya, para empezar, es un horario. O sea, yo estoy viendo Netflix hasta las 5 de la mañana. Yo tuve el otro día uno que me dijo, tampoco le llamé mucho la atención porque vi que venía muy mal, es decir, que había fumado muchísimo, que me dijo, oiga usted, a las 9:30 de la mañana me cita, a mí a las 6 y yo estoy en el primer sueño. Entonces, claro, no sabíamos si reír o llorar, porque la situación era dramática. El chico había consumido muchísimo. Claro, a las 5 estaba viendo la película de Netflix. Normalmente, si va uno al centro educativo, pues como se ha levantado pronto, le da más sueño y se acuesta antes por la noche. Come a sus horas. Aquí he oído la palabra nutrición, que me ha parecido importantísima. Qué importante que es la nutrición, lo de los ritmos circadianos, respetar el horario del día, de la noche. Claro, entra el chaval en el centro de internamiento, va a la familia y dice, ay, qué pena, si yo... Y entonces piden la libertad vigilada, que salga ya, cuando ellos son a lo mejor los que han denunciado al menor por un delito de violencia en el ámbito doméstico. ¿Por qué? Porque el niño tiene rubor en las mejillas, ha estado durmiendo y comiendo bien y haciendo deporte, le ha dado el sol durante el día, porque antes no le daba el sol, y tiene un aspecto, y encima, como ha dejado de consumir sustancias estupefacientes, pues está, oye, que se puede hablar con él y les da pena. Bueno, pues el absentismo escolar es muy importante. Y luego las adicciones, que era de lo que estaba hablando. Antes hablábamos de adicción a sustancias estupefacientes, alcohol, no lo podemos olvidar, parece que se nos olvida, como no fuma porro ni consume cocaína, bebe un poquito de alcohol, pues esto se nos olvida. La adicción, que es adicción a la tecnología. La adicción a la tecnología se convierte en una adicción. Yo estuve en un curso en el que participó como ponente que dirigí el año pasado Enrique Echeburúa, que tiene muchísimos libros escritos sobre la materia. Se produce cuando el menor ya pierde esas actividades cotidianas, cuando está metido en la habitación, cuando deja de salir, cuando deja de participar, cuando no come a las horas. Ese menor que pasa mucho tiempo conectado a las redes sociales, como digo, tiene acceso a contenidos inadecuados y además también deja de hacer actividades que son beneficiosas para él y pueden verse envuelto en la comisión de hechos delictivos. Y luego, desde otro punto de vista, creo que los factores de desprotección
por lo menos con los que yo trabajo, podríamos clasificarlos como endógenos. A veces hay algunos que afectan al propio desarrollo del menor, alteraciones genéticas. He tenido algún chico con una alteración en los cromosomas que provoca una talla más grande, impulsividad, falta de control de impulsos, etcétera, o problemas de salud mental, o los que se producen en el círculo más íntimo, que es el entorno familiar, el entorno personal. Y no estoy hablando de las necesidades materiales a veces, sino de otras mucho más importantes que ustedes bien conocen, que son las necesidades afectivas, la necesidad de estímulo y la necesidad de desarrollo desde la más temprana infancia. Y cuando no se tiene, a veces, y esto los expertos lo explican muchísimo mejor que yo, es difícil recuperarlo. Y luego otros factores, aparte de los endógenos, serían los exógenos, es decir, aquellos que tienen que ver con el círculo, incluso con la relación de pareja. Yo siempre digo, a veces es que la pareja nos ha salvado, al chico, a la chica. Lo que no hemos hecho ni la juez de menores, ni la fiscal de menores, ni el técnico, la técnico de libertad vigilada, lo ha hecho la pareja. Yo tuve una chica que le puso un piso, alquiló un piso, se puso a trabajar y estaba el chaval viviendo con ella, estudiando, y lo llevaba así. Y dije yo, mira qué bien, la libertad vigilada. La libertad vigilada a veces cualquier control, cualquier referente que sea adecuado, cualquier persona que tenga buena relación con el menor le va a ayudar. Y luego también hay una influencia muy negativa de los medios de comunicación. En este acceso a la tecnología, a veces los menores se informan a través, como digo, de influencers o de redes sociales, y esto es muy, muy peligroso. ¿Cómo podemos proteger a los menores? Tenemos el sistema de protección, y nosotros los jueces de menores no somos jueces de protección, pero nosotros también protegemos a los menores. Primero, quiero destacar qué dice la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que no me canso de referirme a la exposición de motivos, porque dice que, y lo leo también, el interés del menor debe de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas, por equipos de profesionales especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas. Ustedes. Yo tengo contacto, además es una profesión también feminizada. Los dos equipos técnicos ya son 3 y 3, es decir, todo mujeres. Un educador, una educadora, una psicóloga y una trabajadora social en un equipo, una educadora, una psicóloga y una trabajadora social en otro equipo. Porque el menor tiene sus derechos, pero tiene ese derecho fundamental en la ley a que, primero, ser valorado por expertos en ciencias no jurídicas. Y esto significa, en la práctica, que tenemos que contar con la orientación de esos profesionales. ¿Para qué contamos? Para todo. Para la aplicación de una medida cautelar, el profesional correspondiente nos va a decir cómo está el menor. Para una solución extrajudicial, si no llegamos a juicio y hay que hacer una mediación. Y también para la imposición de una medida. Aunque a veces, lamentablemente, lo sabrán ustedes también, por imperativo legal hay determinados hechos delictivos para los que la ley del menor, y entre ellos los delitos contra la libertad sexual de gravedad, establece, o el homicidio, por ejemplo, establece necesariamente la imposición de una medida de internamiento. Esta función es una función muy importante y, de hecho, la educación social está presente, como digo, en nuestro trabajo cotidiano. Por ejemplo, piensen que cuando yo adopto una medida cautelar, la ley me faculta a adoptar esa medida, que es una medida que se adopta antes de la celebración del juicio, porque el menor, pues uno que tuve antes de ayer, estaba presuntamente envuelto en hechos delictivos de gravedad. Aquí lo podía negar y otras veces lo niega y tenemos que acudir a otros elementos de prueba, pero teníamos una cámara del Mercadona que lo había seguido pasillo por pasillo y que había reflejado claramente todo lo que había hecho. Pero aparte de eso, la ley habla de custodia o defensa del menor expedientado. Es decir, que aquí hay, de alguna manera, una idea de que no solo estamos valorando qué ha hecho o qué ha podido hacer, porque todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino en qué situación está. Y en esa situación el equipo técnico informa sobre la situación a nivel psicológico, a nivel familiar, a nivel educativo, el entorno social, la personalidad, y dice todas las circunstancias que considere relevantes para la imposición de una de las medidas según la ley. Por lo tanto, es muy importante también proteger al menor, protegerlo para que en su desarrollo, de cara a la mayoría de edad, no se vea envuelto en la comisión de hechos delictivos. Pero siempre digo algo muy importante. Cuando vienen, digo, aquí no estamos viendo solo los factores de riesgo, sino los factores de protección. El castigo solo no sirve. Supongo que en su trabajo sabrán la importancia de los refuerzos positivos, y eso es algo que
hacemos cotidianamente. Yo recuerdo a mi suegra, que en paz descanse, que era una persona muy sabia, que decía: no mires tanto a los hijos porque siempre les encuentras defectos. Y entonces yo intento hacer eso. Y además intento también hacer una cosa que decía mucho un psicólogo de un equipo técnico que lamentablemente falleció, ahora va a hacer 2 años, que decía que tenemos que mirarlos con perspectiva. Cuando uno está trabajando con una familia no puede mirar lo que ha ocurrido, y además la evolución de los menores nunca va a ser una evolución del escalón 1 al 10 de 1 en 1. A veces en el 6 bajan al 4, pero luego vuelven a subir, o por lo menos nuestra esperanza es que suban. Por lo tanto, el derecho penal de menores, con la imposición de una medida, siempre atiende a la debida protección de la víctima. Voy a hacer unas propuestas también, las que creo que serían bueno que tuvieran acogida para la desprotección de menores, y lo voy a hacer también recordando las palabras que se han vertido aquí sobre el lamentable fallecimiento de la educadora social de Badajoz, Belén. Voy a contarles un caso. Hace muy poquito tiempo tuve un chaval que mandé a un centro de internamiento porque, aunque se acordó en marzo una medida cautelar de convivencia en grupo educativo, es decir, que estaba en un recurso similar a aquel en el que estaba Belén, también era una convivencia, se habló de centro de protección en los medios de comunicación, pero era un grupo de convivencia, estaba con otros menores y el chaval tenía un comportamiento muy desajustado. No le voy a echar la culpa a él, porque parece ser que le habían administrado una medicación en salud mental que no era adecuada y que no le permitía evolucionar bien. Bueno, la situación de conflicto fue a más, hasta que llegó una noche que el chaval intentó que se amotinaran los demás cuando había una sola persona en el grupo de convivencia. Evidentemente, al día siguiente llegó un informe y con ese informe se puso de manifiesto la necesidad imperiosa de que ese chaval, pues que no estaba evolucionando, se sustituyera esa medida de convivencia por una medida de internamiento. Se sustituyó, pese al recurso que formuló la letrada, primero un recurso de reforma que resuelvo yo, y hay un recurso de apelación pendiente en la audiencia que entiendo que no debe de tener favorable acogida. Pero aquí se evidenciaba algo muy importante, no solo, evidentemente, la integridad física de la educadora que estaba en el turno de noche, pero otra cosa muy importante es que el menor en esta situación tampoco está evolucionando positivamente y además está influyendo de forma muy negativa en el resto de menores. Por lo tanto, nosotros pretendemos, de alguna manera, siempre que con la medida se dé respuesta a este tipo de situaciones. Y hay algo que también debo destacar, que es la implicación de todos los que trabajan en menores. Es algo que a mí me satisface. Yo siempre digo que los jueces de menores somos mejores, y no porque yo sea mejor que los demás, sino porque este contacto con las ciencias no jurídicas nos hace adoptar decisiones de una manera distinta. Las decisiones parece que se adoptan siempre pensando que el juez de menores está en la cúspide. Una parte pide, la otra parte argumenta y el juez de menores adopta la decisión. Bueno, pues aquí las decisiones se adoptan de forma, diría, cuasi horizontal, porque el criterio de estos profesionales resulta muy importante. Y esto nos hace ser más humanos, más cercanos, y también pensar mucho más las medidas que adoptamos, que a veces son medidas de protección porque algún menor, lamentablemente, te dice: no quiero salir de las Lagunillas porque la nevera de mi casa está vacía. Con lo cual esto es, digamos, es una realidad con la que seguro que también se enfrentan. ¿Qué propuestas, y con esto voy a terminar, haría yo para intentar paliar algunos de los factores de desprotección de los menores? A nivel social, la prevención. También se ha hablado aquí. En la provincia de Jaén tenemos programas de prevención y, de hecho, hay un programa en el que participan todos los profesionales que trabajan con los menores, debo decir que de forma totalmente altruista, en el que van a centros educativos y hacen charlas informando a los menores de en qué situación de riesgo se pueden ver envueltos y qué delito pueden cometer. Antes se les podía informar de que si se llevaban este móvil, pues podían cometer un hurto, y si me lo quitaban violentamente, un robo con violencia de intimidación. Pero ahora, digamos, hemos tenido que ir actualizándonos con el paso del tiempo y tener que informarles de, pues mira, es que, perdona, pero tocarle el culo a tu compañera es una agresión sexual, y también pues el pasar una foto íntima, que tengo menores así, porque les llega la foto y la pasan, también es un delito de descubrimiento y revelación de secretos que está castigado en el artículo 197 del Código Penal. Es decir, esta prevención es muy importante. Mayores recursos en materia de servicios sociales, pero también en materia de salud mental. La salud mental está
sobresaturada. Los profesionales no pueden atender a los menores que hay y, sobre todo, no los pueden atender con la continuidad que sería necesaria. Al final, quien puede, la familia que puede, acaba recurriendo a los servicios de un profesional privado. Tengo muchas familias que me dicen, oye, tengo un chico en Las Lagunías que la familia tiene, bueno, su profesional en la sanidad pública, pero tiene un profesional privado que sabe que le da cita en un tiempo razonable y que puede atenderlo, pero todo el mundo no puede pagar un profesional privado. A nivel judicial, la rebaja de la edad penal no es la manera de solucionar. Yo me opongo frontalmente, primero porque se trata de delitos que, aunque cometidos por menores por debajo de la edad de 14 años, aunque hayan cometido delitos de gravedad, se trata de algo puntual. Y siempre sale el debate, un debate poco sosegado, poco calmado, cuando se revela en los medios de comunicación la comisión de este hecho delictivo. Y debemos reforzar, no obstante, si el menor pues se ve envuelto en la comisión de un hecho delictivo y llega al juzgado de menores, el contenido socioeducativo de las medidas. Y para eso necesitamos buena relación con la Administración educativa, que la tenemos, la provincia de Jaén es pequeñita, buena relación con los servicios sanitarios, pero necesitamos, también se ha dicho aquí, la participación de la sociedad. Ahora, hace poco, también recojo las palabras del secretario de Estado, no a propósito del centro de protección, pero sí a propósito de un centro de internamiento en Málaga. Málaga lleva muchos años reclamando un centro de internamiento, pues los vecinos se han puesto en contra. Yo recuerdo también, yo vivo en un barrio de casas de Jaén, pues mucho más abajo había el barrio del Boulevard, pues cómo van a ponernos en una casa de diseño, nos van a poner aquí el grupo de convivencia de menores. Bueno, pues estuvo muy poco tiempo porque la vecina no hacía más que llamar a la policía, porque las chicas llegaban tarde, porque había pasado, porque venía la policía a traer a una de ellas. Cualquier incidente era bueno para que se llamara a la policía. Tenemos que integrar a esos chicos y esas chicas. Y luego, cuando se habla de menores que han cometido un delito, a veces esos menores también son víctimas de alguna situación. Tengo un menor ahora de 17 años cumpliendo una condena por haber agredido sexualmente a la hermana, que parece que ha sido víctima él a su vez de un delito de agresión sexual, que se ha expuesto, parece que el padre está denunciando que el padre lo ha expuesto a ver pornografía de forma reiterada. A ver, este menor habrá que ver también cómo ha llegado ahí, qué proceso, pero la ley del menor siempre les va a dar la posibilidad de reinsertarse en la sociedad, pero sin la sociedad no podemos hacer nada. Si van a cumplir una prestación de servicios en beneficio de la comunidad, pues tenemos que buscar un recurso adecuado y muchas veces agradecemos enormemente a esas personas, muchas veces desconocidas, que colaboran de forma activa. Por lo tanto, a nivel social hay que llevar a cabo una mayor prevención y mayores recursos. A nivel judicial también hay que dotar de contenido a la medida y colaborar con todas las administraciones. Y a nivel social hay que trasladar la percepción de que la sociedad tiene que implicarse cada vez más en esos menores y en poner de manifiesto, poner la parte que pueda, poner su granito de arena para que salgan adelante. Yo tengo que insistir de nuevo en el trabajo, en que esta es una profesión feminizada, también la de las juezas de menores y también la de los juzgados de menores y también la de las fiscalías de menores. Mis 3 fiscales son mujeres, pero es una profesión también, la de juez de menores, vocacional, bonita y ilusionante, porque sí, siempre lo tengo que decir, yo no pierdo la esperanza nunca y a veces viene el chaval y me dice, pues es que si me queda un mes, ahora vas a cambiarme la medida, digo, es que yo tengo que luchar hasta el último momento, pues eso es lo que tenemos que hacer, luchar hasta el último momento. Así que muchísimas gracias por su atención.